Estamos leyendo, ¿qué estamos leyendo? Romanos. ¿De qué trata el libro de Romanos? ¿Por qué fue escrito el libro de Romanos? Y la razón por la que le pregunto esto es porque esto siempre tiene que estar a la superficie mientras interpretamos este texto, para evitar malas interpretaciones de él. Como muchos andan por allá afuera, como dice el apóstol Pablo, porque muchos medran falsificando la palabra de Dios. ¿Okay? No queremos ser uno de esos medradores que falsifican la palabra de Dios. ¿De qué trata el libro? El problema de la iglesia de Romanos. Ok, conflicto entre judíos y gentiles. El orden. Sobre la ley y la gracia. Si ustedes entienden eso, entienden el libro de Romanos. Eso es básicamente el problema fundamental que el Pablo está mencionando aquí, lo está tocando en este libro. Nos habíamos quedado en el capítulo 2 y habíamos leído nos habíamos quedado en el versículo 6, ¿no? Pero yo quería retroceder un poco a la parte en que dice, en el 4, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Déjenme ver, no haya, me mandan estos hermanos, no quiero. ¿Qué capítulo? 2. Ay, los hermanos me mandan a veces cosas y digo, este no es el momento de... Bien, el capítulo 2, sí. Amén. ¿Cómo está, hermanita? Bienvenida. Yo decía, si no está el hermano, ¿quién me va a preguntar hoy? ¿Cómo podré yo? Me sentía como... No se preocupe. No, pero bien, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces estamos viendo que aquí nos toca un tema muy importante en toda la Escritura, no solamente en el libro de los Romanos, y es el hecho de que la benignidad y longanimidad y paciencia de Dios nos guían al arrepentimiento. ¿Ok? Pero, vaya que la silla cómoda, ¿cómo va a ser así? Entonces estamos viendo que esto es un tema central en toda la Escritura. ¿Por qué el pastor está haciendo hincapié en esto? Porque precisamente hay malas interpretaciones de este texto, del libro de los Romanos, que nos enseña que la cuestión de la salvación ha sido ya determinada desde antes de la fundación del mundo. Desde que antes de que Dios pusiera antes de que Dios dijera sea lo que fuere, lo que llegó a ser, antes de que Dios dijera eso, ya Dios había determinado quién iba a ser salvo y quién no. ¿Okay? ¿Y por qué? ¿Y de dónde salió esa teoría? Bueno, vamos a entrar en eso un poco más a profundidad cuando lleguemos a unos capítulos más avanzados. ¿Okay? Pero aquí quiero mostrarles, quiero resaltar para que vaya viendo que ya desde el principio en el texto no vemos que esa interpretación cabe. Porque dice, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Este versículo fuera completamente absurdo si ya Dios hubiera determinado quién iba a ser salvo y quién no desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué sentido tiene de que Dios se haga esta pregunta, que Pablo haga esta pregunta retórica referente a la benignidad, bondad, paciencia de Dios, cuyo propósito es guiar al pecador al arrepentimiento? ¿Qué sentido tiene esto? Si ya ha sido decidido el juego desde antes de comenzar a jugar. Entonces yo quiero recalcar simplemente esos versículos para que entendamos un poco el contexto claro. Quiero también leer un poco, voy a ir traduciendo mientras leo porque está en inglés, de la glosa ordinaria que les comentaba, como la había comentado, más antiguo de la Escritura. Dice en el 5, dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesórala para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Eso habíamos visto la semana pasada. Por su corazón no arrepentido. Es decir, el pecador que termina yendo al infierno por su culpa, por su propia decisión. ¿Cierto? Sí. Dios no manda a nadie gratuitamente al infierno porque sí. Como lo vamos a ver después, porque Dios dice en el mismo texto de Romanos, no hace qué cosa, acepción de personas. Entonces Dios no puede mandar, no puede decidir antes de que la persona haya hecho bien o mal,
fíjense, ya estoy aquí haciendo como una, previendo lo que vamos a discutir en el capítulo 9, específicamente donde nos habla de Esaú y Jacob. Y vamos a entender eso dentro del contexto del argumento que Pablo está haciendo desde el principio. ¿Okay? Pero quiero mostrar lo que dice la glosa, sobre todo en estos versículos de resistir a Dios, del endurecimiento de Dios del corazón. Y dice lo siguiente, referente al versículo 5, dice: estás acumulando castigo para ti mismo a medida que sigues insistiendo en el pecado. Esta impenitencia es una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Estos dos, el desespero y la esperanza inapropiada, matan a las almas, porque son blasfemias hechas en contra del Espíritu. Por tanto, el Evangelio dice que cualquiera que obre, que hable en una palabra de blasfemia en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado ni en el presente ni en el siglo venidero. Mateo 12:32. Concerniente a esto, Juan escribe en su epístola canónica, dice que hay un pecado que es para muerte, y yo digo que por este pecado no se debe orar. 1 Juan 5:16. Y pecar en contra del Espíritu viene por dos formas. Primera, por la obstinación a través de la desesperanza, es decir, cuando la persona no abre su corazón al Evangelio, no responde positivamente al Evangelio. La obstinación y la tosudez es el endurecimiento del alma hacia el mal. Por tanto, la persona se vuelve impenitente. Llega un momento que el Señor toca, como lo recordamos en el libro de Cantar de los Cantares, que Él trata de entrar, de cenar con su amada, pero la amada no abre la puerta, y eventualmente el Señor, ¿qué hace? Pasa. Esa misma cita es hecha en el libro de Apocalipsis, cuando dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y el que abre dice: entraré y cenaré con él. ¿No? Dios viene, Dios quiere cenar conmigo, pero mío es el abrir. Dios no va a forzar la puerta. ¿Ok? La gracia no es irresistible. La gracia es resistible. La Escritura, de hecho, literalmente nos dice que no. Resistáis. No resistáis al Espíritu. Entonces, ¿cómo alguien me va a decir que la gracia es irresistible? ¿Cuántas veces dice: oh Jerusalén, tú que matas a los profetas? ¿Cuántas veces dice juntarte? Y no hiciste eso? Bien. Y esto es un comentario, como lo digo, esto es el comentario más antiguo de la Escritura que existe. Dice: tal impenitencia es pecado en contra del Espíritu Santo. Dice: porque alguien no puede confiar en el Dios de la bondad. Y esto es el pecado, es el rechazo a creer en Dios. No hay manera de salvar a esa persona si esa persona rehúsa creer en Dios. Y Ambrosio dice: ciertamente peca contra el Espíritu aquel que piensa que su propia maldad procede de Dios. Y esto es un comentario que a mí me parece también muy interesante, porque ciertas doctrinas, a esas doctrinas a las que estoy eludiendo, y Ambrosio, ¿se acuerdan quién era Ambrosio? Ambrosio era el maestro de Agustín, era el obispo de Milán, fue el hombre que bautizó a Agustín. Y entonces Ambrosio comenta que dice que es una blasfemia en contra del Espíritu Santo atribuirle la maldad mía a Dios. Pero es que hay una doctrina que hace exactamente eso, que dice que el mal que comete el pecador ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo, haciendo a Dios el culpable de la maldad. ¿Entienden lo que estoy hablando? Esto es algo que es bien serio. No es una cuestión de diferencia. Bueno, usted es dispensacionalista, el otro no. Ok, bueno, sigamos adelante. Aquí lo que está en juego es la naturaleza y la santidad de Dios mismo. Vuelvo a leer, y como le digo, estoy traduciendo del inglés. Dice: verdaderamente peca en contra del Espíritu Santo aquel que piensa que su propia maldad viene de la bondad de Dios. Y ellos dicen que Dios es glorificado en su misericordia en los que son salvos y en su justicia en los que son condenados.
Pero hay un artículo de fe de una, ¿cómo se llama? De la confesión de Westminster y también de la confesión bautista del año 1689, en el artículo 3, si no me equivoco, donde dice que todo lo que ocurre, incluso los pensamientos, las acciones mismas de los pecadores y de todas las personas, han sido determinadas por Dios. Por tanto, eso hace a Dios el culpable o la causa eficiente, si quieren usar un lenguaje filosófico, la causa eficiente de lo que está ocurriendo. Eso no es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Eso no es lo que enseña la Escritura. El que peca, peca por su voluntad. Y no hay nadie inocente en el infierno. No hay nadie que se fue al infierno, porque Dios no manda a nadie al infierno. La gente se va al infierno corriendo con sus dos pies. Amén. Amén. También Jaime, otro comentarista, dice: Dios no puede ser tan misericordioso que no sea justo, ni puede ser tan justo que no sea misericordioso. Es donde vemos la interacción, la dinámica entre la gracia y la justicia, porque Dios es los dos. Dios es justo y es misericordioso. Amén. Pero Dios tampoco puede hacer así, abrirle las puertas del cielo a toda la humanidad, porque eso no sería justicia. No sería justicia que un hombre, por ejemplo, como Hitler, después de todas las cosas que hizo, si murió impenitente, que se le encuentre un judío en el cielo que murió en un campo de concentración. ¿Dónde está el sentido de justicia? Y para ser bueno hay que ser también justo. ¿Y si se arrepintió? Va al cielo. ¿Y si lo baja de Dios? Es diferente. Si estoy hablando de, por eso ahí es donde yo voy. La salvación no es incondicional. La salvación es condicional. Hay condiciones. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Si fuera incondicional la salvación, entonces fuera injusticia de Dios. Porque entonces no hay ningún parámetro otro que la decisión arbitraria de Dios de quién va a ser salvo y quién no. Lo que muchos de los que piensan en esta forma se dicen que, bueno, es que eso es un misterio. No es un misterio, es una contradicción. Hay una gran diferencia entre un misterio y una contradicción. ¿No? Un círculo cuadrado no es un misterio, es una contradicción. ¿No? Ok. Agustín también comenta, dice, algunos llaman a este, pero lo que quiero que ustedes noten es que todo este comentario de la glosa del capítulo 2, versículo 5 de Romanos, todos están comentando, todos estos diferentes teólogos están hablando del pecado imperdonable. Y a mí me parece que eso es algo curioso, por eso quería compartir eso con ustedes. Porque nadie piensa en el pecado imperdonable cuando lee estos textos. Pero el pecado imperdonable es precisamente el endurecimiento del corazón. Cada vez que una persona viene y le presenta un tratado a un pecador, y el pecador dice no. Y viene un día un familiar y le presenta el evangelio y no. Y va cerrando. Cada vez que él dice no, él va creando un callo en su corazón. Acumulando castigo. Acumulando castigo. Y ese es el pecado imperdonable. Esa persona no hay forma de ser. Llega un momento que ya no puede ser salvo. Y por eso me parece curioso que estos pensadores comenten sobre este versículo específicamente en eso. Dice, algunos llaman el pecado imperdonable, dice, aquellos que pecan en esta manera y no pueden arrepentirse, habiendo endurecido sus corazones como piedra. No que Dios les endureció el corazón antes de la fundación del mundo. Ellos endurecieron su corazón. Dice, concerniendo a esto, Job dice, su corazón ha sido endurecido como una piedra. Job 41:15. Otros lo llaman imperdonable, porque aquellos que pecan en esta manera nunca se arrepienten. A pesar, y nótese algo interesante. Agustín es el teólogo más citado, o el que lleva la batuta en las doctrinas fatídicas de la predestinación, como se enseña por ciertos círculos cristianos. Y sin embargo, Agustín dice lo siguiente, porque hay una cosa que se llama la depravación total. ¿Cuántos han escuchado eso? La depravación total. No. Calvin. Sí. Calvino habló de la depravación total. Es uno de los 5 puntos del calvinismo. Y dicen que el ser humano ha caído, la caída de Adán fue tan atroz y catastrófica que el ser humano no puede ni siquiera responder positivamente al llamado del Evangelio. Es decir,
que a no ser que Dios regenere a la persona primero, la persona no puede creer. Por tanto, el dogma es, el ordo salutis, el orden de la salvación, como ellos enseñan, es que Dios primeramente hace ¿qué cosa? Salva, la regenera, para que después la persona pueda tener fe. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Quiere decir que la fe viene antes. Usted no puede poner la carreta antes que el burro. ¿Me entiende? Y Agustín mismo, que es el que más se cita para defender este tipo de doctrinas, dice lo siguiente. Algunos lo llaman imperdonable porque pecan de esta manera y que no se pueden arrepentir, habiendo endurecido sus corazones. Dice otro, bueno, me volví demasiado atrás. Otros lo llaman imperdonable porque pecando de esta manera nunca se arrepienten. No porque no puedan. Porque entonces, no porque no puedan, y entonces no son perdonados por ellos. Estoy traduciendo mientras leo. No, and so they are never forgiven for. Y no, por tanto no son perdonados por ellos. Pero fíjense interesante, dice que algunos pecan, dice, y no se pueden arrepentir, a pesar de que pueden, although they're able, dice, a pesar de que pueden, aunque nunca son perdonados por ellos. ¿Entiende la cosa? Es decir, tienen la capacidad de ser perdonados, tienen la capacidad de arrepentirse. Y no quieren. Y no quieren. Y no quisiste. Qué triste. Exactamente. Pero aquí lo que estamos viendo es que la persona sí tiene la habilidad de arrepentirse de su pecado. Pero es una decisión que toma de no hacer. Esto. Pero y el caso de que el Señor endureció el corazón de Faraón. Vamos a hablar de eso porque en estos textos lo vamos a ver más adelante. Pero el endurecimiento, si lees los textos en Génesis, donde habla, en Génesis no, en Éxodo, donde habla del endurecimiento de Faraón, primeramente dice, eso es lo que se llama un endurecimiento judicial. Lo voy a explicar. Este término lo usa de hecho Lutero, el endurecimiento judicial. Y lo que significa es lo siguiente. El endurecimiento del que estamos hablando lo acabamos de ver cuando vimos que en el libro, en el versículo que dice, en el versículo 24, 1:24, ¿qué es lo que dice? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí, etc. Dios los entregó. Ese es el endurecimiento judicial. Faraón dice en el mismo texto de Éxodo, si lo lees, dice, y Faraón endureció su corazón. Después menciona y dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. Pero es decir, Dios no hizo algo que iba en contra de la voluntad de Faraón. Faraón no estaba actuando en contra de su voluntad. ¿Ves? El endurecimiento significa que Dios te entrega para que hagas tus designios malvados, sin estorbo de Dios. El endurecimiento viene de esta manera, que cuando una persona, por ejemplo, se le presenta el Evangelio, escucha el radio, pero lo apaga, un familiar viene y le da un tratado y lo bota en la basura, llega un momento que Dios, el Espíritu Santo es así y nunca más nadie le habla de Dios. Nunca más le da un tratado. Lo deja. Ese es el endurecimiento. Es decir, te deja hacer lo que quieres hacer. No es que tú estabas santo, leyendo la Biblia, orando, yendo a la iglesia, de repente vino Dios y te endureció el corazón. Porque eso haría entonces a Dios. Si esa es la interpretación, entonces Dios es la causa del pecado. Eso es presente, absolutamente. Entonces, el endurecimiento de Dios es un endurecimiento judicial, donde Dios le permite al pecador hacer lo que le da la gana. ¿Entiendes? Porque dice en el texto absolutamente que, léanlo después en la casa, en Éxodo, que Faraón endurece su propio corazón, ¿no? Y de hecho usa esa expresión, Faraón endureció su corazón y Dios endureció el corazón de Faraón intercambiablemente. En una parte lo dice Faraón y después dice Dios, pero ¿quién fue? No, fue Faraón lo que Dios simplemente le permitió hacer lo que él quería. Fue Dios el que le permitió salir con su carro, con su ejército a perseguir a los judíos. Y eso lo hizo, al final Dios simplemente lo dejó que hiciera lo que él quisiera. ¿No? Eso es lo que significa el endurecimiento. Pero entonces, ¿dónde se cumple cuando dice que él no, también tenemos nosotros libre albedrío? No, ahí está. Eso es eso. Nosotros tenemos libre albedrío. Pero es el libre albedrío lo que determina si nuestro corazón se endurece o no. Es la respuesta que yo le doy a la palabra. La palabra de Dios es poderosa. Más filosa dice que una espada de dos filos.
Y usted puede rechazarla y decir, yo no quiero esto. Porque la palabra de Dios nos desnuda y nos muestra lo que nosotros somos, los pecadores que somos. Y hay gente que dice, no, yo no quiero esto. El pecado no existe, ¿no? Entonces llega un momento que se endurece el corazón y más maldad, que cada vez desciende más al infierno, mientras más rechaza. Sí, hermano. Tenemos los ejemplos de los reyes, que eran reyes malos como Manasés o como Acab, que llegó a arrepentirse y luego el Señor, en el momento de que ellos se arrepentían, que se les los dio. No quiero yo la muerte del impío, dice el Señor. No quiero la muerte. Y si el impío se arrepintiere, no lo perdonaré. Dice eso no la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, esto también lo dice Mateo. Tan grande es la mancha de este pecado que alguna persona no puede, dice, obtener los beneficios orando por humildad, aunque su conciencia misma declare que es un pecado. Bueno, eso es lo que dice la glosa, que me pareció interesante que comentara. Y lo que más interesante me parece es que hay esa conexión entre el pecado en contra del Espíritu Santo con estos textos, ¿no? ¿No le parece a usted curioso eso también? Ok. Entonces vemos que dice que al cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y habíamos hablado un poco de eso, pero vamos a entrar después en el capítulo 3, entramos un poco más a esas obras que está refiriéndose al Señor. Porque el libro de los Romanos lamentablemente siempre se pone, o Pablo se pone en contrapunto con Santiago. ¿Ve? Porque Santiago nos dice qué cosa, que la fe sin obras es muerta. Y nos dice que Abraham no fue justificado por fe solamente, sino que fue justificado también cuando por las obras. Pero Pablo nos dice que no, que creyó Dios a Abraham y fue justificado sin obras. Aparentemente hay una contradicción. Y tanto es así que el mismo Lutero, cuando traduce la Biblia, quiere poner, si él quisiera, no pone ni siquiera Santiago en la Escritura. Lo puso de hecho después del Apocalipsis. ¿Ok? Si alguien misericordioso, bondadoso, quiera un premio de profeta, me trae un agua. Estoy siendo agresivo, pasivo con el me trae agua y también un poco de café que la hermana Emelida con tanto amor hizo. No están tomando café, hermanos. Y se nos está desanimando la hermana Emelida, no va a hacer más café después, no sé qué. Así que a tomar café. Tomen café. Bien, dice, vida eterna a los que, aquí vemos lo que estamos hablando, una salvación que es condicional. ¿Y en qué está condicionada la salvación? Por en esto. Vida eterna a los que perseveraban en hacer bien, buscan gloria y honra y mortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces aquí estamos viendo nuevamente, aquí no hay nada que fue predeterminado antes de la fundación del mundo. Todo está condicionado en las acciones de las personas en el presente. Hombre, si usted hace lo bien y si usted sigue al Señor, ¿qué va a recibir? Vida eterna, bien, gloria, inmortalidad, etc. Si usted hace lo malo, si usted está en pecado, ¿qué es lo que usted va a recibir? Ira, enojo, tribulación, angustia, etc. ¿Y qué es lo que determina eso? No es una determinación que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Su decisión. Su decisión. Usted puede aceptar o rechazar al Señor. Y aquí pongo vida y muerte delante de ti. Escoge la vida. ¿De acuerdo? Dice, porque ¿y qué dice el 11? Porque no hay excepción de personas para con Dios. Alguien me puede buscar a Lidio o no sé, o algún otro Elizabeth o alguien por allá, no sé, que tenga un teléfono. Pueden buscarme en la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Y pueden buscarme lo que significa la palabra acepción. Yo quiero que leamos lo que dice la palabra acepción. Gracias a Lidio. Yo sí hago acepción con usted porque usted es el más mejor. ¿Alguien lo ha encontrado? A ver, lea. Aprobación. Acción de favorecer e inclinarse a unas personas más que a otras por algún motivo o afecto particular.
Ajá. ¿Y qué más? ¿Eso es todo lo que dice? Esa es la raya. Ok. Entonces, Dios no hace eso. Dios no se inclina a una persona más que a otra, o salva a una persona y a la otra la condena sin ningún motivo. Quiere decir que, y no les voy a recomendar esto porque es un tratado extremadamente complejo y complicado, enredado, pero hay un tratado que escribió en la Edad Media uno de las figuras más importantes en la filosofía occidental, se llama Guillermo de Ockham. No sé cuántos han escuchado la navaja de Ockham, Occam's Razor. No, nadie ha escuchado nunca de eso. Jonathan, you've heard. Tenemos nuestro filósofo en residencia, entonces él conoce, you've heard that. Yes, Occam's Razor. Ah, claro. Entonces, levanta la mano entonces. ¿Quién ha escuchado? Nunca he oído navaja. La navaja. I never heard of that. And Bueno, English. y Ockham él hizo en la ciencia, dice que no busques explicar con más lo que puedes explicar con menos. Es el principio de la simpleza en las ciencias. ¿Okay? Las teorías científicas tienden a ser correctas aquellas que con pocas explicaciones expliquen la mayor cantidad de fenómenos. ¿Okay? O dicho más simplemente, como él lo diría, entiam non sum multiplicanda praeter necessitate. ¿Se entendió? Más claro. Eso es como Eso es lo mejor. más que ya me entendieron ahí, ¿no? Bueno, entonces, él de hecho escribió un tratado que se llama La predestinación, el conocimiento de los futuros contingentes en Dios. Es un tratado así breve, pequeñito, pero él habla precisamente y dice que la elección o la predestinación no es una realidad inherente en el individuo. Es decir, que esto no es una cualidad del individuo, como decir que se llame Pedro o que es un ser humano, etc. Sino que la predestinación o la reprobación depende de las acciones de dicho individuo en un momento en el futuro. No voy a entrar en los detalles de eso porque eso ya es un poco más complicado. Pero aquí vemos que Dios no hace qué cosa, acepción, no determina arbitrariamente. Entonces, ¿cómo es entonces que Dios escoge? ¿Qué es lo que causa la determinación de Dios? Bueno, veamos lo que dice el apóstol Pablo, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, vosotros judíos, sino los hacedores de la ley serán justificados. Mire qué cosa interesante. Entonces, aquí Pablo está haciendo el argumento y está diciendo, no, ustedes judíos, no es porque ustedes recibieron la ley que van a ser salvos. No, es porque hicieron o no la ley. Porque la ley fue dada para ser cumplida. Y el que cumplió la ley, si existiese tal persona, hubo uno que la cumplió, entonces va a ser justificado por la ley. Entonces, ¿qué es lo que determina? Dios no hace acepción de personas. Dios no, y el argumento que él está haciendo en contra de quién. Recuerden, él empezó haciendo un argumento en contra de quién. ¿Cuál fue el primer argumento? Que dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza. ¿A quién le estaba atinando Pablo ahí? A los gentiles, a los paganos. Dice, ustedes se creen muy sabios. Ustedes se creen, porque recuerden, al principio en la primera clase yo les dije, ¿qué era lo más importante para los gentiles? De lo que ellos se enorgullecían, de la sabiduría. ¿Y de qué era lo que se enorgullecían los judíos? Que nosotros somos el pueblo escogido, somos la ley. ¿Y qué es lo que dice? Dice, ¿dónde estoy? Espérense. 13. No, pero estoy yendo para detrás. Espérense, a ver. Profesando en el 22, estoy hablando de los 22. Profesando ser sabios, ¿se hicieron qué cosa? Necios. Ustedes gentiles eran necios, tan sabios que eran y terminaron adorando a Palas, a Ateneas, a Apolo y a cuanta estatua y a cuanta cosa se les aparecía. ¿No? Sonaba un rayo, ese es Zeus, vamos a construir un templo. Aquí que hay un rayo, ahí vamos a hacerle en Olimpo, ¿no? Estamos celebrando las Olimpiadas. ¿Sabes dónde se celebran las primeras Olimpiadas? En Grecia. No, Grecia. ¿Y dónde en Grecia? ¿Y por qué? Porque donde ahí que hay un rayo, serio, que hay un rayo, ahí está Zeus, vamos a construir un templo. Necio. Entonces, cuando habla de ley, está hablando de los 10 mandamientos. De la ley de Moisés. Y eso es una buena pregunta, vamos a ver por qué. Porque eso nos va a ayudar un poco a interpretar el aparente conflicto que hay entre Pablo
y Santiago. ¿Ok? Vamos a entrar y usted va a ver que Pablo y Santiago están hablando exactamente de lo mismo. ¿Ok? Y vamos a ver, yo después lo voy a leer cuando llegamos a ese punto, la semana que viene probablemente, voy a traerles un comentario donde lo voy a leer. Y usted va a ver que Santiago, y puede sacar el versículo, ponerlos aquí en Romanos, y es exactamente lo mismo, los dos están diciendo lo mismo. El conflicto que tenía Lutero y que tenían después todos los reformadores con Santiago era precisamente porque ellos habían adoptado un paradigma específico, interpretativo, teológico, que no les permitía conciliar los dos, porque redefinieron los términos y ahora resulta que estas piezas no encajan, porque eso no es lo que la Biblia estaba enseñando desde el principio. Usted no puede empezar con su teología primero y después imputar su teología a la Biblia. Usted tiene que empezar y terminar con la Biblia. Y la teología es un poquitico de sazón que usted le echa para ayudarle a entender un poquitico mejor la escritura. Salud. ¿No? Ok. Sigamos entonces. Dice, ahora ya le tiramos en el capítulo 1 aquí le empezamos bombardeando y ahí estaban los judíos, sí, sacudiéndose las filacterías, ¿no? Cuando Pablo le estaba tirando a los gentiles. Porque recuerda, esta carta fue leída en alta voz, en la iglesia. Y ahí estarían los judíos, ¿no? Arreglándose la llama, la equipa, y mirándolo a los hermanos gentiles. Y ahora de repente, ¿qué le tocó? A los judíos. Cuando la casa de tu vecino está en fuego, pon tus barbas en remojo. Y ahí él empieza a decir, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, le dice a los judíos ahora, cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándolos o defendiendo sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El día que el Señor juzgará los secretos de los hombres de acuerdo a los evangelios. ¿Qué quiere que científico? El teléfono aquí. Yo no sé, el teléfono hace pipí, hermana, la están llamando. Pipí. Yo pensaba que lo decía cada vez que yo terminaba cuando yo terminaba una frase de pipí, yo decía, puta, va bien la cosa. El teléfono tiene, amén. Porque ya que ustedes no lo dicen, bueno, el Señor dice, si estos no me alaban, dice estas piedras. Si ustedes no dicen amén, el teléfono va a decir amén, olvídese lo demás. Y entonces dice, en aquel día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Recuérdense en el libro de Apocalipsis, que es lo que nos encontramos. Dice que fueron los libros, fueron abiertos. ¿Qué son esos libros? Sus conciencias. Porque su conciencia va a comparecer frente a Dios y va a ser abierta como un libro. Y después vino otro libro que fue abierto. Y ningún nombre que no se halló escrito. ¿Y qué libro es ese? ¿Y qué es el libro de la vida? Simbólicamente en Cristo. De ninguno de los que no estaban en Cristo fue salvo. Nuestras conciencias van a ser examinadas, van a ser juzgadas de acuerdo al Evangelio. Y un dato curioso, ¿usted sabe cuál es el Evangelio de Pablo? A ver, Jonathan, you should know. Lucas, el Evangelio de Lucas. Eusebio nos dice en la historia eclesiástica que Pablo tenía el hábito de referirse al Evangelio de Lucas como si fuera su propio Evangelio. Lucas no fue un testigo ocular, vamos a ver. Y de hecho la primera cita que se hace en toda la Escritura, en todo el Primer Testamento sobre de la palabra del Señor, las hace Pablo en Corintios. Corintios fue escrito, las cartas fueron escritas antes que los Evangelios, no sé si ustedes saben eso. ¿Sí? Y cuando él dice, yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor la noche que fue entregado tomó el pan, partió, dio gracias y dijo, tomad esa cita, esas palabras en rojo que se encuentran ahí en Corintios, son la primera cita escrita de las palabras del Señor Jesucristo, que vienen de la boca del apóstol Pablo, ¿no? Dato curioso, para cuando tengan mire hermana, ahí tiene, para cuando tengan la reunión de las damas, que tengan un juego de eso, las actividades que usted hace, incluye esa pregunta, ¿de quién viene el Evangelio? Ahí está. Y aquí viene y le dice, tú tienes el apellido de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Aquí viene Pablo y está creando recuerde, hay que entender que estos son argumentos que Pablo está haciendo.
si usted no entiende cómo es que funciona una argumentación, es muy fácil equivocarse, tomar un versículo, sacarlo fuera de contexto y usar ese versículo para decir lo que ese versículo no está diciendo. Un dato curioso, estaba el otro día con los jóvenes enseñándoles y el hermano David me dice del libro, de hecho, mandó después un meme muy interesante, pero me habla y dice en el libro yo le explicaba a él que como en el libro de Eclesiastés, muchos cristianos no saben qué hacer con ese libro, porque parece que está enseñando exactamente lo opuesto a lo que enseña el Evangelio, ¿no? De nada sirve que leas muchos libros, ni que escribas libros, ni que obedezcas al Señor, porque al final de cuentas el gusto va para el mismo lugar, al otro lugar que va el gusto. ¿Y de qué le sirvió? Así que come, bebe, gózate. ¿No? Eso es que hacemos con eso. No, está haciendo lo que se llama un reductio ad absurdum. Él está haciendo un argumento. Al final del libro vemos que él dice, no, dice, todo el hombre que es obedecer al Señor. Y le dice, y sabe, joven, que sobre todas estas, deleita, que hace todas estas cosas, te juzgará el Señor. Entonces, todo eso que se está planteando en el libro, se está planteando de una manera retórica. Él está promoviendo el argumento. Amén. Entonces, está promoviendo ese argumento, ¿entiendes? Pero no está diciendo, hay personas que toman eso y dicen, porque en la tumba dice, no hay memoria. ¿Se acuerdan de eso? Los testigos dicen, y usan ese texto, pero no están interpretando correctamente, porque vemos en el consejo de toda la Escritura que obviamente hay personas que sí tienen memoria, que están vivos y activos, dice el Señor Jesucristo. Jehová es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice, Él como un Dios de muertos. Y nos han la parábola de Lázaro, y vemos en el Apocalipsis, vemos que los que están muertos están clamando. Entonces sabemos que si el alma está activa y consciente en la tumba, pero no en la tumba, en la presencia del Señor, si usted cree. Porque dice que crujir de dientes. A ver, crujir de dientes. Pero lo que está haciendo Salomón es está presentando el argumento que hace el mundo. Oye, disfruta porque cuando te mueras ya no hay, ¿cuánto no has escuchado ese argumento? Pero entonces las personas piensan que eso es lo que está enseñando Salomón. No, lo que él enseña es la consecuencia con la cual termina el libro. Todo esto le digo para que entiendan que aquí lo que está planteándose en el primer capítulo y en el segundo capítulo que está planteando Pablo son argumentos. Uno es un argumento en contra del orgullo de los gentiles que se gloriaban en su sabiduría, diciéndoles, la sabiduría de ustedes es estiércol, porque si la sabiduría de ustedes los lleva a cambiar la imagen de Dios y a adorar bestias y a cometer actos inmorales, inmencionables, entonces su sabiduría no es muy buena. Y de la misma manera, ahora entonces vamos a los judíos. Entonces tenemos que entenderlo en ese contexto. Tiene sobrenombre judío, instructor de la ley. Tú pues, y dice, aquí veremos, tú eres el más religioso de los religiosos, pero tú que dices que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Y con esto le está mostrando la incapacidad del hombre de guardar la ley. ¿Ves? Tú que enseñas a otro, que tienes toda la apariencia de piedad, pero niegas la eficacia de la misma. Amén. ¿No? Como si tú que te dices que enseñas a otro, no te enseñas. Tú que predicas que no se hurtar, hurtas. Y eso lo hacían los judíos. Y no es que entraban en las casas y robaban con lusura el templo, que es lo que el Señor fue a purificar el templo, que es lo que dijo. Guarida de ladrones. Cobraban el doble a las personas, a las viudas, no les importaba. Dice, tú que enseñas que no se hurtas, tú que dices que no se adulteras. Recuerden, hermanos, cuando le trajeron aquella adúltera al Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor le dijo, el que sea sin pecado, ¿por qué le dijo él eso? El hombre sabía que todos eran pecadores y que ellos mismos predicaban algo que no ¿Dónde estaba el vivían. hombre que había adulterado con la mujer? Ellos hacían lo que estaban condenando en la No es que ellos habían adulterado. Ellos le trajeron al Señor Jesucristo para enredar. Porque si el Señor Jesucristo decía, no, déjenla ir a esta mujer, porque, ¿qué se dice? Este dice que es rabino que enseña la ley y está enseñando a violar la ley. ¿No? Y sin embargo, si él condenaba entonces a la mujer, se enredaba con los romanos. Porque bajo el gobierno romano, los judíos no podían cometer. ¿Recuerdan cuál era el pecado? Apedrearla y matarla. Si él decía, no, hay que apedrearla, entonces ellos iban a llevar a Jesús frente a Pilato y decir, este hombre está incitando a que se cometa un asesinato. Porque bajo la ley, bajo el dominio romano, los judíos no podían ejecutar a una persona. Aunque la ley se lo permitía, la ley judía, ellos estaban bajo el dominio romano. Entonces,
era una trampa que le habían puesto al Señor Jesucristo para enredarlo, o moralmente o con los romanos. El punto era deshacerse del Señor Jesús, y por eso le traen a esa mujer. Pero el Señor Jesús, que fue el dador de la ley, que fue el que escribió aquella ley que le dio a los judíos, les dice: el que sea libre de pecado. ¿Por qué sabían ellos que habían pecado? Porque la ley decía que tenían que traer también y apedrearlos a los dos. Pero ellos rompieron la ley cuando trajeron nada más que a la mujer. Y por eso ellos se tuvieron que quedar calladitos, y él no tuvo que decir nada y siguió escribiendo en la tierra. ¿No? Es una enseñanza muy, muy bonita. Pero bueno, tú que dices aquí, que enseñas, dice, tú que dices que no se adulteras, tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Porque los mismos judíos que decían no cometen, ellos también hacían transacciones y negocios, sobre todo los judíos de Roma, con los paganos. O sea, hacían negocios de cosas que no le era lícito a ellos hacer. Pero en ahí no había ningún problema. ¿Por qué? Porque había ciertas oraciones que uno podía hacer y eso ya como que borraba la cosa, ¿no? Es como que usted cuando quiere vender la casa y ¿cómo es? Entierra a San Antonio. O sea, ¿tú sabes lo que tú hablabas? Una imagen de San Antonio. ¿Qué clase de católicos fueron ustedes? No. Cuando usted quería vender la casa, si usted quería vender la casa, enterraba una estatua de San Antonio virada boca abajo en el patio de la casa. Pero ustedes nunca aprendieron la superstición como... esta vecina. Ese era para vender la casa. Bueno, está para novio. Hay una canción dominicana. Tengo a San Antonio puerto de cabeza. Sí, pues era para conseguir novio. Palo bonito. Yo esa canción la he escuchado. No sé si usted tiene algún versículo donde dice qué fue lo que el Señor escribió en el suelo. Eso es otra enseñanza y sí le puedo decir que fue lo que el Señor escribió. Pero me gustaría si usted tiene algún versículo. Sí, y sí dice en la escritura lo que él escribió. Está creo que está en... No empiecen a buscarlo ahora porque ahí están todos curiosos a ver qué fue lo que... Eso nos encanta eso. Nos encanta saber qué fue lo que escribió el Señor Jesús. ¿No? Le voy a decir, le voy a decir ahora mismo, porque de hecho sí sabemos. Quiero comparar lo que tengo. Vuelvo la siguiente semana. No. ¿Ah? Yo vuelvo la siguiente semana para continuar. Para que dejen la duda y vuelvan. Igual fue algo de la ley que El Señor, cuando de Jeremías 17:13, Él está escribiendo los nombres de ellos. Dice, sus nombres escribiré en la tierra o en la arena. Y eso también es simbólico. Recuerden que cuando la ley es dada al hombre, a Moisés, el Señor escribió, dice, con su dedo sobre la piedra, ¿no? Y eso era una señal de juicio del Señor Jesucristo como Dios sobre ellos. Pero en Jeremías 17:3, los que tengan esa curiosidad, Los nombres de las personas que fueron allí en ese momento. claro, ya, Él escribe los me nombres de parece ellos que en la... fue relacionado con la ley, una fiesta que ellos tenían, algo así de los judíos. Estaba leyendo yo. Pero hermana, eso después, porque si no, ya ahí nos salimos de... Ya, ok. Bien, dice, tú que enseñas a otro, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios se blasfemaba entre los gentiles por causa de vosotros. Los gentiles, estos judíos son una plaga, mal testimonio. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, no se tenía su incircuncisión por circuncisión. Y aquí volvemos al tema de lo que estábamos hablando. Que el Señor no ha predeterminado quién va a ser salvo o no. Y dice, si la persona que hace el bien, el Señor obviamente que va a lidiar con esa persona y la va a bendecir y la va a salvar. ¿Y qué dice? Si el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, no tenía su incircuncisión por circuncisión. Y el que es físicamente incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que
se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y esto es algo importante porque tiene que ver con el Apocalipsis, con lo que estábamos hablando, porque dentro del dispensacionalismo se enseña que Dios va a obrar con su pueblo Israel. No hay pueblo Israel, hermano. El judío, lo que de hecho Juan dice, los falsamente llamados judíos, que no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces, judío es el que es de la promesa de Abraham. El judío no es el que lo es genéticamente porque descendió de los lomos de Abraham. Eso es una gran porción de lo que va a enseñar Pablo, sobre todo en el capítulo 8 y en el capítulo 9 y después en el capítulo 11. Eso es precisamente el tema que va a mostrar, que ya no hay esa distinción entre los gentiles y judíos. El Pablo lo que está diciendo básicamente es que ahora aquellos gentiles, recuerden, aquí termina el argumento en contra de los judíos. Capítulo 1, argumento en contra de los gentiles. Capítulo 2, argumento en contra de quién? De los judíos. Muchos toman, los sabatistas, los adventistas, etc., toman este versículo, otra vez más, no entendiendo cómo es que se escribía en los tiempos antiguos, incluso en los modernos, cuando se hacía en una oratoria, cómo se presentaba en un discurso un argumento. Entonces algunos toman este capítulo específicamente para defender que la ley aún debe de ser seguida, ¿no? Incluso he escuchado a ciertos apologetas católicos que mencionan y dicen ¿dónde estoy? Espérense. Sí, que en el 13 dice, porque no son los oidores de la ley los sacerdotes, sino que los hacedores de la ley serán justificados. Y ellos interpretan, toman versículos de aquí para decir, bueno, entonces la ley puede ser cumplida, podemos ser salvos o justificados por medio de la ley. Porque aparenta decir eso, pero en realidad lo que está haciendo es una propuesta retórica. Ya hizo una propuesta retórica en contra de los gentiles, ahora está haciendo una propuesta retórica en contra de los judíos, que culmina precisamente diciendo, todo este sistema legal que ustedes tienen queda abolido, porque hay una circuncisión. Aquella circuncisión que fue planteada por Abraham era un símbolo de lo que iba a venir. Todos los ritos y las leyes que ustedes han venido siguiendo por siglos eran una apariencia, era un tipo, era tipológico de lo que iba a ser revelado después en la iglesia, donde no hay judío, no hay griego, no hay estas divisiones. ¿Qué ocurrió en Pentecostés? Aquella división que había en los hombres, que fue creada cuando la Torre de Babel, fue disuelta. Aquella división, todos los hombres fueron unidos nuevamente en un mismo idioma, por un vínculo del Espíritu. Esas son las lenguas que se dice que se repartieron lenguas o que se entendían lenguas. Sí. O sea que, por ejemplo, los italianos entendían su prédica en italiano. Pero no había italiano, latín. Por ejemplo. No. El francés entendía en francés. Oui. El inglés en inglés. Yes. No eran lenguas extrañas, eran idiomas. Claro, y es lo que dice, si no son estos árabes, ¿cómo los entendemos? No son estos de, claro. Mire, lo curioso es cuando algunas veces cuando los hermanos carismáticos pentecostales dicen, no, yo nunca he visto a un carismático, un pentecostal, hablar latín, que no sabía, o arameo, o alemán, o francés. ¿Me entiendes? Siempre es una cosa que nadie entiende. El único que lo entiende él es la iglesia, ¿no? Pero bueno, eso es otra enseñanza. Pero bueno, el punto es que está así diciendo aquí que ¿quién es el judío? Dice, y la circuncisión es la del corazón, la del espíritu, no la letra. No entendisteis, judíos. La alabanza del cual no viene del hombre, sino de Dios. ¿Por qué? Porque el judío que venía con su filactería, con su ropaje, todo el mundo dice, mira a Josefat, qué religioso, qué santo. No, esa no se ve, la circuncisión del corazón no se ve. El hombre santo y puro que sigue, que está lleno del Espíritu Santo, eso no se ve por sus obras. Sepulcro blanqueado. Ahí está, sepulcro blanqueado, le digo el Señor. Dice, por afuera muy religioso, qué santo que es, ¿no? Iban caminando con el rosario, o con una gran Biblia bien grande así debajo del brazo, pasaban, ¿no? Y por los institutos cristianos de Calvino, ¿no? O el libro de Concordia, no sé, cosas que impresionan a los hombres, pero no impresionan a Dios mucho. ¿Ves? Entonces aquí lo que vemos es, ¿qué cosa? Ya no hay más circuncisión, en el sentido que se entendía. Hay una circuncisión espiritual en Cristo, que nos sella en Cristo, de la cual aquella circuncisión era un símbolo.
una señal, un signo en latín. Toda señal tiene ¿qué cosa? Un objeto al cual señala. ¿Cierto? Entonces aquí vemos que ya él, como dice, ¿qué ventaja puede ser judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, dice que les ha sido confiada la palabra de Dios. Es decir, por ustedes vino la palabra de Dios y vino el Señor Jesucristo. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, si a Dios verás y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Ser injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Y yo quiero que recalquemos esto porque este argumento, esta forma retórica que está usando el apóstol Pablo va a volver a salir después, cuando está hablando del alfarero y de la vasija, etc. Porque él está diciendo aquí, ¿cómo? Dice, si Dios ha determinado que por medio de la rebelión y del rechazo de los judíos, los gentiles entraran a la promesa, entonces ¿cómo puede Dios juzgarme? ¿Cómo puede Dios juzgar a Faraón si por medio de Faraón Dios fue glorificado? Entonces le está haciendo este argumento, pero esto es un argumento humano, ¿no? Dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Porque si esto fuera cierto, si esta doctrina, la cual asume que de antemano ya Dios determinó quién iba a ser salvo, quién no iba a ser salvo, si esta doctrina es cierta, ¿cómo puede juzgar Dios al mundo? ¿Cómo puedo yo que yo programe a un robot que me compre, ahora ya tengo inteligencia artificial, no sé cuánto, me compro un robot que sea exactamente como yo lo programe y haga exactamente lo que yo le determiné que ese robot iba a hacer, y después yo me enfade con el robot por hacer exactamente lo que yo lo programé para que hiciera? Es una cosa descabellada, ¿ok? Y si la justicia humana, la cual es infinitamente inferior a la justicia y la bondad de Dios, no puede aceptar esto como bondad, ¿cómo podemos decir que Dios haga semejante cosa? Absolutamente no. Amén. Absolutamente no. Entonces, por eso él dice, de ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Eso es una pregunta interesante, ¿no? Porque, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, ¿ve? Cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Aquí está diciendo lo que se les imputa a los cristianos, no lo que está presentando Pablo como un argumento, ¿ok? Sino que dice, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es ¿qué? Justa. ¿Por qué es justa su condenación? Están desobedeciendo. Hoy mi hijo me ha dado una lucha, hoy así yo no sé qué fue lo que comieron esos muchachos por la mañana. Pero eso ha sido una lucha. Yo le decía, Henry, quédate en el cuarto trancado, no bajes más, porque baja y a los 2 minutos vuelve al cuarto. Y lo mejor te quedas ahí, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Justamente estaba ahí. Dice, papá, por favor, ¿hiciste esto sí o no? Sí. Entonces, es justo lo que papá está haciendo. Me dicen, don't be me, no seas malo. No es que soy malo, soy justo. Es la diferencia. ¿Qué dice? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, el punto del primero, y vamos a terminar aquí. Iremos la semana que viene porque estamos en el capítulo 3. Pero el punto del capítulo 1 y el capítulo 2 era juzgar primeramente a los gentiles y después se juzgó a los judíos. Que ambos están bajo condenación frente a Dios. Que a uno no le sirvió su sabiduría y al otro no le sirvió su ley. Están bajo condenación. Entonces, preguntas hasta aquí antes de que terminemos. Está claro. ¿Está claro? Perfecto. Entonces vamos a... ¿Dónde me queda el 3 qué? Para después. Del 3:9. Bueno, continuamos entonces la semana que viene. Padre Celestial, te damos gracias por este día y gracias por tu palabra expuesta, Señor.